cada vez que largamos una regata, tenemos que ir tomando una decisión de qué hacer y cómo lo vamos a hacer de acuerdo a cómo se va ubicando la flota con respecto a nosotros. Entonces, básicamente, tomar las decisiones en la táctica es lo que tenemos que tener incorporado en la cabeza. En una regata de barcos grandes, en una regata de crucero, tenemos más tiempo para pensar las situaciones tácticas, pero en una regata de dinghies tenemos que actuar con mucha velocidad. La táctica define nuestro lugar en la regata y nos permite usar también procedimientos de urgencia, o sea, si nosotros largamos bien y estamos posicionados adelante, probablemente una regata la naveguemos desde adelante cuidando la forma de alguna manera determinada, y cuando no nos sale una buena regata, vamos a tener que utilizar algún protocolo de emergencia. Se estaban escuchando algunas voces, con los micrófonos en silencio, se lo agradezco. Bueno, después también la táctica nos permite correr con respecto a un competidor directo o a la flota en general. Hay veces, si hay campeonatos, que nosotros tenemos que correr tácticamente para definir un campeonato contra una persona o contra una serie de puntos. Entonces, a lo mejor salir primero no me sirve porque puedo llegar a perjudicarme si tengo una penalidad y en vez de salir primero me conviene salir, no sé, tercero o cuarto y ganar el campeonato de cualquier cosa. Entonces, eso también pasa a ser táctica durante la regata. La táctica nos permite también observar los vientos, los roles, la corriente, la intensidad, transmitir esa información en forma adecuada mientras voy navegando. O sea, si yo voy navegando y voy observando, también eso nos va a... Con la táctica tenemos que tomar las mejores decisiones en cuanto a rumbos recorridos y hacer el camino más corto hacia la boya. Nosotros no podemos hacer una táctica de largar, tirar un borde hacia un lado y esperar que más o menos vea la boya para pegarle y tratar de virar para el otro lado. Hay muchas veces que mucha gente lo hace, un poco por inexperiencia o por equivocación, pero las regatas generalmente no se corren tirando un borde para un lado y para el otro. Por eso es táctica, ¿no? Y bueno, y podemos usar también abajo, puse algunos elementos, pero lo vamos a ver también en otro PowerPoint que puse más adelante para definir qué es lo que podemos usar. Esto de caja de herramientas que pongo acá, también lo vamos a ver un poco más adelante, un poco más detallado, pero me gustó ponerlo como que para ordenar la charla, ¿no? Y para ordenar la cabeza, que los navegantes o que los regatistas tengan como conceptos básicos adaptados en la cabeza, ¿no? A mí me pasa mucho cuando entreno que si no entienden lo que estamos hablando, no estamos hablando el mismo idioma, empiezan a haber cortocircuitos y empiezan a haber problemas de definiciones. Entonces, cuando uno puede definir, teniendo conceptos claros y yendo a los conceptos básicos y a lo más simple, puede empezar a definir con claridad el cómo pensar. Entonces, yo por llamarlo de alguna manera le puse caja de herramientas y la podemos definir desde abajo hacia arriba, ¿no? La parte de abajo de esta pirámide yo puse maniobra y control porque si nosotros vamos a alargar una regata tenemos que tener la seguridad, tenemos que tener la confianza, tenemos que tener los criterios básicos de lo que vamos a hacer esa regata, y lo que tenemos que tener claro también es el control del barco. Si nosotros llegamos a una cancha donde hay una cantidad de barcos muy grande y no tenemos la experiencia para buscar un sitio, un lugar para poder partir, probablemente o quedemos enredados nosotros o provoquemos
un descontrol en la flota, y eso no es bueno, se los aseguro. Después puse la velocidad, ¿no? Porque en esta pirámide la velocidad yo creo que es también una parte esencial durante la regata cuando vamos hacia el barlovento. La velocidad se puede dividir en dos cosas, en poder navegar rápido hacia el lado que quiero, poder salir rápido hacia de una situación que estoy incómodo, ¿no? De un cono de desvente, de una situación a donde me estén marcando. Bueno, la velocidad corrige los errores tácticos, o sea, si yo soy rápido, probablemente corrija ese error táctico que pueda llegar a tener. Y como último puse la táctica, que la táctica en realidad me refiero al todo, ¿no? Al control, a la velocidad y a cómo voy a llegar yo hasta una boya. Bien, en la cancha de regata, cuando llegamos al área de regata, podemos probar la cancha, los vientos, cómo se mueve el viento, cómo se mueven los borneos, cómo llegan esos borneos, qué tipo de viento podemos llegar a tener, qué lado de la cancha es más persistente el viento, cómo viene la presión, si viene más de un lado, podemos medir esa constancia de viento y tratar de analizar con tiempo cuál es el parámetro más marcado de ese lugar, ¿no? El sitio donde el viento persiste fuerte o cómo llega. Cuando navegamos, por lo general, y navegamos en diferentes canchas, la parte de las zonas cambia mucho, ¿no? Porque podemos estar navegando en un lugar como el mar, que es un lugar abierto, pero ese lugar abierto puede tener condiciones de sibris que levantan cuando se levanta la térmica del sol, ¿no? Entonces el viento va a empezar a cambiar de acuerdo a ese parámetro. Cuando navegamos en el río, por ejemplo, de acuerdo a la época del año, de acuerdo a cómo se mueve el viento durante las virazones. En verano pasa mucho que acá en Buenos Aires el viento, por ejemplo, amanece con un norte y se va rotando hacia la tarde al este y termina con un sudeste divino con casi 18 nudos, ¿no? Y al mediodía a lo mejor no había más de 5 o 6 nudos de viento. Entonces, esas son las cosas que para mí en la cancha de regata hay que prestarle mucha atención. Observar la presencia del viento en las nubes también es muy importante, evaluar los pozos de calma. Cuando vamos, por ejemplo, a lugares como los lagos, la gente que ha navegado en lago esto lo tiene muy desarrollado porque puede percibir cómo entran las nubes y puede ver en el agua cómo se va marcando y cómo se va rizando esa racha de viento que puede llegar a estar, ¿no? Hay condiciones que pasan muchas veces en los lagos, que hay dos tipos de viento, ¿no? Hay rachas que son estáticas y rachas que se van moviendo. Hay rachas que la racha estática probablemente la tenga que ir a buscar, y la racha que se mueve voy a tener que estar atento cómo me entra, si me va a estar entrando prestado, si me va a estar entrando negada. ¿Cómo lo veo eso? Bueno, una buena forma de verlo es observar el color del agua. Uno mira el agua y se va a dar cuenta que viene como más rizado y puede ver que se está moviendo la racha y cómo se está moviendo. Y después, también otra de las cosas que para mí hay que prestarle mucha atención es a la corriente, y acá, aparte de la corriente, le voy a agregar algo que es el color del agua. El color del agua, cuando estamos en lugares de agua, acá en el río cuesta un poco más, pero en los lugares de agua clara, los cambios de color de agua me están indicando algo. Los cambios de color de agua me están indicando probablemente profundidad, y con los cambios de profundidad probablemente tengamos también cambios de corriente. En el mar, sobre todo en el mar, hay también unas estelas que se marcan.
los que hayan estado navegando en el mar pueden como notar como unas estelas de espuma que tiene un nombre, no me acuerdo ahora, lo tengo en la cabeza pero se me fue la verdad, que marcan los cambios de corriente. Eso es importante saberlo porque nos ha tocado estar en canchas corriendo, por ejemplo en Río de Janeiro, que es una cancha que es bien complicada porque el viento a lo mejor es persistente, pero las corrientes son tan desparejas por los canales que hay y por las diferencias de profundidad que es más importante tener una buena lectura de la corriente que tal vez del viento. Y otra cosa, la velocidad, cuando nosotros sabemos cómo nos pega la corriente, vamos a poder corregir nuestra velocidad con respecto a la corriente. Entonces, el viento y la corriente son factores que en la cancha yo tengo que tener muy en cuenta. Bueno, que navega percibir cómo se mueve el viento y anticipar esos cambios, ¿no? Justamente. En los casos de los monotipos, que va probablemente en laser, uno solo, o en un Optimist, que va uno solo, me vas a decir, bueno, pero yo no tengo un navegador que me vaya cantando cómo está borneando. Bueno, esto es un arte, ¿no? El navegar es un arte y la sensibilidad que desarrollamos es justamente poder percibir esos cambios de viento. Eso lleva mucho tiempo, lleva muchas horas de estar en el agua tratando de percibir una negada o una prestada. Nosotros cuando navegamos y empezamos a tener esa percepción, y esto se entrena, porque lo podemos entrenar vendándonos los ojos, tratando de sentir cómo nos tira el barco, podemos empezar a tener sensibilidad, y esa sensibilidad fina para mí marca justamente el poder anticipar los cambios de viento. Lo que hablábamos hace 2 minutos, ¿no? De saber de cómo va a entrar la racha, si va a entrar negada o prestada, por cómo se está moviendo. Bueno, eso para mí un buen táctico lo puede manejar y puede marcar una buena diferencia si lo sabe percibir. Bueno, ¿cómo preparar la partida? Esta es otra cosa que para mí en lo que hace una regata es súper importante, ¿no? La partida es la primera fase, es la parte más adrenalítica, por llamarla de alguna manera, y es como que es el momento donde tenemos que tener la mayor concentración para poder lograr partir en una línea cómodos, favorables y con buena velocidad. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva que tengo, que hice como una caja de herramientas también un poco más simplificada. No sé si van surgiendo preguntas, pero vayan preguntando y yo voy respondiendo de acuerdo a lo que... Con respecto a la partida, es el mayor momento de concentración, de tensión, de nervios y de congestión en el lugar. Y también es el momento donde nos vamos a encontrar con que están todos tratando a lo mejor de largar en un mismo punto, y eso nos puede llegar a favorecer o a perjudicar, de acuerdo a la velocidad de maniobra o a la experiencia que tengamos nosotros para manejar justamente estas situaciones. Cuando nosotros llegamos a una partida donde hay muchos barcos y hay una congestión muy grande de barcos, o la línea es demasiado extensa y no tenemos claro por dónde vamos a partir, nos cuesta mucho tomar esa decisión de el qué hago. Para mí el consejo más simple cuando me entra esa duda del qué hago es como una autoevaluación de, bueno, ¿cuál es mi condición? ¿En qué preparación estoy? ¿En qué nivel estoy? Y sí, tratar de estar lo más cerca de la línea posible, de la flota posible, para por lo menos con la flota, ¿no? Porque si yo no manejo todas las condiciones, probablemente esté largando muy mal. Bueno, otra cosa que me parece muy importante antes de la partida es llegar con tiempo, calentar,
tener un poquito de análisis de la corriente, tener un poco de análisis de lo que está pasando con el viento, ¿no? Si nosotros llegamos media hora antes, una hora antes a la cancha, por más de que no estén fondeadas las boyas, vamos a tener como un plan de lo que va a pasar, vamos a tener una idea de lo que está pasando en la cancha de regata y vamos a poder cargar esa información, ¿no? Cuando yo hablaba de estrategia al principio, bueno, este es un punto de la estrategia, ¿no? El saber qué es lo que vamos a hacer. Cargar esa información es muy importante para poder resolver y utilizar después tácticamente esos protocolos para poder correr o como una emergencia. Bueno, cuando corremos, puse abajo todo, ¿no? Cuando corremos con flotas grandes, hay mayor probabilidad de quedar encerrados o del lado no favorecido, y ahí es donde se nos puede empezar a complicar la regata también. Bueno, el lugar del ganador. Para mí, el lugar del ganador depende de muchas cosas, ¿no? Con estos años que vengo como entrenador, veo muchas cosas en diferentes atletas, en la cabeza sobre todo, ¿no? Porque cuando uno logra tener la técnica, tener la fuerza, tener la velocidad y todo perfecto, empieza a ser un punto muy favorable el manejar la cabeza, el manejar la sensibilidad y la tranquilidad de qué voy a hacer y manejar la ansiedad. O sea, a medida que el campeonato va avanzando y uno se ve arriba, lo empieza a poner cada vez más nervioso y ahí es donde uno tiene que empezar a manejar este tema de la cabeza. A mí, por suerte, me ha tocado acompañar a deportistas de muy buen nivel y verlos navegar muy bien, verlos ganar muchas regatas y verlos perder muchas regatas. Y uno después se pone a analizar por qué perdió la regata y se queda pensando por qué perdió la regata y probablemente sea no porque no sabe navegar, sino porque la ansiedad o porque no tenía la cabeza en foco o no visualizó lo que tenía que hacer, lo terminó perjudicando. Bueno, después de vuelta, la velocidad, la condición más importante, para mí es el escollo más grande que uno tiene que resolver. Si uno sabe que está rápido, sabe que está competitivo y puede ir para adelante en cualquier regata y en cualquier condición. Por eso es tan importante para los que navegan el navegar en todas las condiciones, con todas las olas, y probar y probar y probar y probar con sensibilidades suyas arriba del barco, equilibrios, arranques. Para mí la velocidad la maneja uno y esa sensibilidad de sentir el barco no la pierde uno si tiene... si maneja noche de poder entrenado. Nuestro deporte es un deporte de mucha repetición, no es un deporte que todo el tiempo vamos cambiando y que vamos migrando a cosas nuevas. O sea, sí, vamos encontrando cosas nuevas porque la vela va migrando, pero cuando corremos en una clase, y pongo siempre el ejemplo del Optimus o del Laser en este caso, nosotros sabemos quiénes son los rápidos y tenemos que tratar de llegar a la velocidad de los rápidos para poder correr justamente con esa gente. Riesgos. Bueno, el riesgo, siempre que uno navega, tiene que asumir riesgos. El riesgo para mí se puede dividir en diferentes etapas, ¿no? En los momentos de la partida, de asumir un poco más de riesgo, en el correr en la cenida, de acuerdo a cómo esté posicionada la flota. También puedo asumir riesgos de más para un Leyland tratando de ganar un poco más con respecto a otro barco. Y bueno, a ver, asumir riesgos para mí es importante. A veces cuando los deportistas asumen riesgos, no importa que salgan bien, importa hacerlo porque uno le marca la personalidad de por lo menos pensó, analizó y lo hizo porque pensó que eso le iba a rendir. Entonces, bueno, para mí eso es algo importante en el lugar del ganador.
Quinto, puse la confianza, lo que hablábamos recién, la confianza y el control, y confiar en el plan, y confiar en el conocimiento, y en todo lo que yo entrené, en todo lo que me preparé para llegar a campeonato que sea, es lo que yo tengo que tener en la cabeza. A donde me empiezan a aparecer las dudas, empiezo a perder el control. Esto es como todo, ¿no? Como la vida. Si yo me pongo nervioso, probablemente, bueno, empiece a ser un error atrás de otro, y esos errores se terminan pagando en resultados. Y esos resultados se terminan pagando a lo largo del campeonato, y después no hay posibilidad de volver atrás. Cuando cuento esto porque son anécdotas que nos van pasando. Corremos selectivos o corremos un campeonato que queremos, la verdad, clasificar, y perdemos esa seguridad. El análisis tiene que empezar desde ahí. ¿Por qué perdí el control? ¿Por qué perdí la confianza? Y también, dentro de esta confianza, uno tiene que tener claro qué hizo para llegar preparado a ese evento, porque una cosa es que yo me crea que me subo en laser y les gano a todos porque, bueno, porque vi un montón de regatas de laser, y otra cosa es que yo llegué bien preparado porque hice todo el trabajo previo para ese momento. Y no desesperarse, o sea, yo veo a Cotis que terminan una regata llorando, y la verdad que cuando uno va madurando y va pasando de clase se da cuenta que el Optimist primero es el principio de todo, y es el lugar a donde yo me tengo que divertir aprendiendo, y que cuando yo aprendo y me divierto, probablemente todo esto empieza a ser mucho más fácil a lo largo a lo largo de las clases y del tiempo y de las regatas que corro. Bien. Como sexto puse las oportunidades, ¿no? Las oportunidades son cosas que yo tengo que aprovechar. Por ejemplo, una buena largada donde se me genera un hueco, una buena entrada a la boya, el partir bien y poder ir marcando la flota del lado que sé que es el que está pagando. Bueno, esas oportunidades son también las cosas que yo tengo que aprovechar. Una descalificación, si la flota se empieza a pasar permanentemente en una largada, bueno, yo tengo que ser inteligente y aprovechar la oportunidad. Si sé que las flotas muy largas, que se van a pasar porque la corriente los empuja a todos para el lado de afuera, y bueno, no me tengo que meter ahí porque probablemente también me tomen a mí, me enganchen y me quede descalificado en una regata. Entonces, esas oportunidades son las que yo tengo que aprovechar para tratar después de ganar puntos en el campeonato. Así que, bueno, esta fue la primera. Vamos a pasar al segundo gráfico. Agustín, no sé si me... Sí. Agustín, hay una pregunta de Diego Toro, antes de que continúes. Sí. Dice, para entender mejor la diferencia entre táctica y estrategia, si podrías dar un ejemplo práctico. Bueno, sí, la táctica, lo iba a explicar con lo que viene después, pero esperen que cambio la filimina. A ver, acá está. Táctica enseguida. No, esta no era. Esperen que pongo para pasar, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de táctica enseguida, como dijimos hoy, pero vamos a hablar de táctica y de estrategia. Primero que nada, hola Diego, gracias por la pregunta, es una buena pregunta. La estrategia es algo que vamos a tomar, son datos que vamos a tomar como para definir cómo vamos a correr la regata. Y la táctica es lo inmediato, es lo que vamos aplicando a medida de que corremos la regata. O sea, yo estratégicamente puedo armarme de un montón de cosas. Esperen que me estoy fijando si era esto lo que quería mostrarles. Sí. Sí. Bueno, y esa es la diferencia. O sea, la táctica es lo inmediato y la estrategia es todo lo que yo voy a hacer previamente y que voy a interactuar durante la regata. No sé si te la respondí, pero creo que por lo menos es como lo veo yo.
acá, no sé, lo puse un poco esto de la táctica en la ceñida, porque no sé si había gente que todavía que es ceñir, ¿no? Las ceñidas son las piernas que navegamos contra el viento. La táctica es el método, el plan, el objetivo que vamos a aplicar para llegar lo más rápido a la marca. Y si no hay marca, y es un entrenamiento, justamente vamos a tratar de navegar lo más rápido posible hacia donde vamos. En esto me refiero cuando tenemos que ir en una regata crucero a Punta del Este, por ejemplo. Bueno, yo tengo que tratar de que mi táctica sea la más rápida con respecto al resto de los competidores en llegar lo más rápido posible. Acá vamos a, como estamos hablando de monotipos, siempre vamos a estar hablando que tenemos un recorrido que es una boya de barlovento. La estrategia y la táctica interactúan todo el tiempo, que era lo que decía recién, y vamos a pasar un poquito a la práctica. Vamos a simular, vuelta, que son cajas de herramienta y que vamos a poner de un lado a la táctica y del otro lado a la estrategia. Yo, lo que pondría en la parte de estrategia. ¿Qué pondría en esta caja? Bueno, pondría datos e información que iremos interactuando a medida que navegamos. ¿Cuáles? Avisos de regata, ¿no? Porque si nosotros sabemos que vamos a correr un campeonato, es importante saber en el aviso de regata qué colores de boya, los recorridos que vamos a correr, cómo van a ser las líneas de partida, los target time, las marcas. Bueno, eso, la información meteorológica, esto es bien importante, y esto en la información meteorológica, esto lo podemos prever con mucho tiempo de anticipación, porque nosotros podemos ir bajando los meteos gracias a la tecnología de hoy, los diferentes meteos que hay, WinGuru, WinFinder, el Servicio Meteorológico Internacional. Agustín, perdona. Parece que no nos cambiaste la pantalla en la anterior. ¿Perdón? Parece que no cambiaste la pantalla a la que estás viendo tú. Ah, ¿no están viendo la estrategia? No. A ver, no, se quedó pegado en la principal, pequeña guía de tácticas y estrategias de regata. A ver ahí. ¿Tampoco? Bueno, tienes que dejar de compartir la pantalla y volver a compartirla con la nueva presentación. Perdónenme, soy un desastre. Ahora sí, ahora creo que sí, ¿no? A ver. Ahora sí. Gracias. Bien, perdonen. Bueno, les decía que en las cajas de herramienta, ¿no? Tanto en la estrategia como en la táctica, vamos a poner diferentes cosas. En esta caja yo decía, para mí, ¿qué cosas pondría? Bueno, justamente, avisos, instrucciones de regata, que generalmente las instrucciones y los avisos son publicados con anterioridad, entonces esto nos permite empezar a definir y a meter información en la cabeza de cómo va a ser el campeonato. También, ya vamos a verlo más adelante, como decíamos antes, podemos tener campeonatos donde corren pocos barcos, o campeonatos que corren muchos barcos, que las instrucciones y los avisos van a ser diferentes, y eso también me va a cambiar a mí las estrategias de regatas. Les voy a poner un ejemplo. Un campeonato del mundo de laser pueden llegar a correr casi 3 flotas de largadas de 120 barcos, pero cuando corremos un campeonato panamericano, corren a lo mejor 14 barcos. Lo mismo hacer una táctica o correr tácticamente contra 14 barcos que correr contra 120. Y ustedes me van a decir, bueno, es mucho más fácil correr contra 14. A veces no. Es mucho más difícil porque los puntos también son mucho más compactos. Otra cosa que yo pondría es el tema de la meteorología, que es algo que podemos llevar con buen tiempo hacia... Me están cruzando los mosquitos. Podemos prever con buen tiempo para ir mirando lo que pasa en las cartas de viento. No solamente en el meteo veo el viento cuánto va a soplar, sino hay cartas de viento que se llaman meteogramas, que van mostrando cómo va a ir rotando el viento. El WinGuru, de hecho, también lo tiene.
no es que eso vaya a pasar, pero por lo menos dentro de la estrategia, yo lo puedo ir guardando y lo puedo ir tomando como una referencia, porque después lo voy con lo que yo vaya a ver en la cancha de regata. Entonces, para mí es un dato que puede ser relevante. Bien. Información meteorológica. Cartas de navegación, también. Las cartas de navegación son súper importantes porque, y hoy, por ejemplo, las aplicaciones como Navionics ayudan mucho porque me marca las diferencias de profundidad, y como si hablamos de corriente o hablamos de lugares con corriente, el Río de la Plata es un lugar que me hace decir, bueno, no, el río es totalmente bajo y plano, el Río de la Plata tiene mucha corriente, entonces si yo tengo una carta que me indica cómo corre la corriente y me bajo una tabla de mareas y controlo la tabla de mareas de cómo está bajando y en los horarios que está cambiando la corriente, también me va a ayudar a definir cómo estratégicamente correr la regata, y eso sí lo voy a aplicar directamente a la táctica, porque a lo mejor de una regata a la otra, son muchas las horas que estamos en el agua, de una regata a la otra, probablemente nos cambie la corriente. Entonces es algo que sí vamos a tener que tener en cuenta. Bien, en tierra o en agua, ¿no? Pasa mucho de que cuando vamos a alargar una regata, tenemos que tener una referencia para poder estar sobre la línea, o sea, cuanto más referencias tenemos, mejor orientación vamos a tener para poder hacer un approach de velocidad hacia el punto de la partida, ¿no? Porque imagínense que nuestro deporte es un deporte que no tiene ninguna línea como el fútbol, ¿no? Que delimita las áreas. Nosotros todo lo nuestro es una visión estadística de lo que puede estar pasando con el viento, de cómo se mueve, cuáles son, después vamos a hablar de los Leyland, por eso no me quise meter en ese terreno, pero cómo se mueven nuestras áreas. O sea, lo único que tenemos claro es que vamos a tener una boya y que vamos a tener que llegar lo más rápido posible a esa boya de barlovento de acuerdo a cómo se mueva la flota y el viento. Entonces, cuando vamos a partir, o cuando tenemos que ir hacia la boya, si tenemos un punto de referencia, que puede ser cualquier cosa, puede ser una chimenea, un edificio, una casa, o lo que sea, podemos usarlo como una referencia para ver si estamos o prestados o negados, o estamos yendo hacia la marca. Pasa mucho, pongo diferentes ejemplos para que se entienda, ¿no? Pero en el Río de la Plata, cuando soplan vientos del sudoeste, y ponen una boya de barlovento, como está la ciudad atrás, muchas veces yo le digo, abajo de tal edificio está la boya de barlovento. Entonces, la persona cuando está navegando la regata tiene un punto de orientación para poder llegar hasta esa marca. Y lo mismo en las largadas, o sea, cuando largamos en Algarrobo, que el viento es muy persistente por la izquierda, y ponen la boya de partida, siempre hay alguna casita, un edificio que podemos tomar como referencia para no pasarnos. Esas referencias las podemos usar en varios momentos, ¿no? En la pre-partir, para tomar un target de velocidad de cuánto tardamos desde que arrancamos el barco hasta llegar a esa referencia, o si dejamos de ver la referencia para ver si no nos pasamos de la marca de partida. Esto como ejemplos. Después, ¿qué más? A ver, ¿qué más puse? Porque estoy diciendo los anteojos, me cuesta leer. Bueno, la referencia está... bien, hablar con lugareños, ¿no? Cuando uno llega a un lugar que no conoce y empieza a hablar con gente... con el pelado. No, y llega a hablar con gente, sobre todo hay veces que uno se pone a hablar con pescadores y te tiran la posta. No hay nada mejor que los pescadores que conocen las mareas por el tema de cómo vienen los cardúmenes, o tienen muy claro el movimiento de las corrientes, o las ibris, cómo entra, o pasa mucho también que las temperaturas, cuando las temperaturas son muy altas, el viento no termina entrando. Entonces, el conversar con la gente del lugar ayuda a tener referencias que pueden ser sustancialmente útiles en el momento
de la regata que corremos. Otra cosa que también puse en esta caja, porque es estratégico, es quiénes son mis competidores. ¿Y por qué lo puse? Porque cuando uno va a correr contra gente que tiene mucha experiencia, tiene que tener mucho cuidado de dónde va a partir y cómo va a correr, porque no es lo mismo que, lo voy a poner con otro deporte, no es lo mismo que yo me ponga a pelear contra Mike Tyson que me ponga a pelear contra un nene de 6 años. Probablemente es un abuso. Pero si me agarra a Mike Tyson me va a llenar la cara de dedos. En cambio, si yo agarro a un nene con textura chiquitita o una persona, probablemente le pueda hacer un poco más de fuerza. Entonces, el tener claro contra quiénes corremos también es algo que estratégicamente me sirve. ¿Por qué? Porque a la hora de definir un campeonato, o estar corriendo un campeonato, yo voy a tener que tener mucha claridad de a quién le tengo que ir, a quién voy a atacar y cómo lo voy a atacar. ¿Está? Bueno, otra cosa también que para mí es importante ponerlo dentro de la estrategia es los jueces de regata, los comités que nos penalizan. Hay muchos campeonatos que son más permisivos, porque los jueces tanto de regata como los jueces que nos persiguen para meternos la regla 42 tienen poca experiencia y nosotros podemos como competidores siempre ir o sea, cuando más técnica tenemos, más vamos al filo de lo que está permitido y de lo que no. Pero si lo sabemos aprovechar, eso nos puede dar una gran ventaja. Entonces, si hay un juez que no ve nada, que no cobra nada, que no tiene ni idea, que puede ser a veces bueno y a veces malo, podemos aprovechar esas situaciones para sacar una diferencia. Lo mismo con los comités de regata. Han visto regatas que se pasa un montón de gente y lo único que hacen es descalificar a uno o a dos. Bueno, justamente, si yo sé que el comité tiene mucha experiencia, probablemente mi estrategia me cuide mucho más que con un comité que no tenga experiencia. Puse también el equipo que voy a utilizar. No es lo mismo ir a correr un campeonato importante o prepararse mucho, estar en las condiciones físicas adecuadas, con todo el barco. No es lo mismo correr con un barco que esté hecho pelota, hablando mal y pronto, muy descuidado, que ir a correr con un barco que esté en óptimas condiciones, sobre todo en el campeonato que yo elija correr. A ver, si yo me pongo como deportista diferentes objetivos, si tengo un objetivo de máxima, por ejemplo, puedes ir a correr un mundial, no me voy a poner un barco que esté en malas condiciones, porque estoy dándole ventaja a mis competidores. Entonces, eso... Se cayó el pizarrón. Entonces, eso también pasa a ser una parte de la estrategia. La vela que voy a utilizar, las velas y los palos son muy importantes, sobre todo en laser y también en Optimis. Miren, yo les voy a contar una anécdota cortita que me pasó en Optimis por tarado, la verdad. Porque fuimos en Sudamericanos, a los barcos, alquilamos unos aparejos que eran MK2, creo, y los picos, las perchas, se doblaban, los palos se nos flexaban y nos deformaban mucho la vela, y alquilamos barcos, los Faris chinos, que en ese momento recién estaban saliendo, y se nos arrancaban los click-crack. Entonces hubo muchos chicos que perdían ventaja por tener un barco malo. Y vino Singapur y vinieron gente que se había llevado su equipo con los MK3, con barcos, y no teníamos chance de ganar. Entonces, la elección del equipo pasa a ser una parte estratégica muy importante cuando nosotros vamos a navegar. Muchas veces, cuando entreno, me preguntan, pelado, ¿me compro una vela para entrenar que no es la vela original de la clase? Y yo siempre les digo lo mismo, mirá, comprate una vela usada, un poquito más vieja, pero tratá de navegar con lo que el día de mañana, cuando vayas a correr un campeonato y te compres una vela nueva, tenga la misma forma, porque uno tiene que adaptarse a navegar en las condiciones que va a correr los campeonatos de mayor nivel. Si vas a hacer una y no tiene ningún objetivo máximo, bueno, hasta donde te dé el bolsillo, comprar lo que puedas, pero si tenés la posibilidad de comprarte algo bueno,
cómpralo, porque es la diferencia, la verdad que eso marca mucho la diferencia. El otro día, en una charla que hubo de Guillermo Parada con la gente de la náutica, justamente hablaban de los procesos que hacían ellos en las velas. Yo me quedé sorprendido. Usan cámaras en las crucetas y en los palos para sacar a raíz de 5.000 fotos por regata y analizan la vela y el comportamiento de la vela antes de cambiar una vela de regata en regata. O sea, miren al punto que se llega en el alto rendimiento y lo importante que es correr con buen material. Esto a modo anecdótico, ¿no? Otra cosa que también puse dentro de esta estrategia, hay un montón de cosas que podemos meter. Yo puse esto, pero hay muchísimas cosas que podemos meter. Es las cercanías de club. Si nosotros viajamos a un campeonato, tenemos que tratarnos de quedar lo más cerca posible del lugar a donde vamos a navegar, por varias razones. Una es porque estamos cerca del lugar a donde estamos navegando y termina la regata y podemos seguir viendo lo que pasa en el agua. Esa es una. Después es porque si postergan una regata, en vez de quedarme en el club, a lo mejor insolándome o cansado, me puedo ir al hotel o a la casa a descansar, depende de la postergación que haya. En esto también, cuando fuimos a correr a Palma, nosotros tuvimos la suerte de estar en el club, en un departamento estaba frente al club y veíamos la bandera de postergación y cómo se veían las rachas en el mar y cómo entraba. Entonces, eso nos daba como un target de ventaja ante los competidores que se tenían que quedar insolados ahí en la playa esperando que pongan la bandera para ir al agua. Entonces, son pequeñas cosas de estrategia que uno hace la diferencia porque en el largo plazo, los campeonatos son muy largos, el desgaste es un punto que empieza a ser importante para poder sacar diferencias y ganar. Bueno, ¿qué más? Bueno, también tecnología, ¿no? Aquellos que pueden utilizar compases o tecnología a bordo, es importante, ¿no? Tener un compás magnético, tener una brújula. Ahora vamos a verlo en las próximas diapositivas que pase, que van a ver lo importante que es tener un compás magnético. El compás magnético hay que aprenderlo a usar, sobre todo los monotipos, ¿no? Porque no voy a poner el compás, ir a correr una regata y pasarme mirando qué es lo que pasa en el compás, porque voy a perder la regata por mirar nada más los números del compás. Pero sí es importante, porque eso me va a dar una herramienta para medir ángulos, para medir el viento y para medirme hasta con competidores y sacar diferencias de distancia. Entonces, sí me parece importante. Cuanto más tecnología tenemos adentro, mejor. Y saber usarlo. Bueno, corredera, ¿no? Los barcos que tienen la posibilidad de tener corredera, está buenísimo, ¿no? Y ahora hay correderas hasta que no van en el agua, que son por microondas, que permiten, no en el láser, pero en otros barcos sí, pero nos permiten medir la velocidad real en la que estamos navegando, y nos da macro bien preciso si estamos navegando rápido o estamos navegando despacio. Bueno, GPS también, los GPS para mí son un punto clave y cada vez van a ser cada vez más importantes para navegar, porque podemos medir los tracks de navegación mientras entrenamos o mientras corremos. Hoy en los Panamericanos o en las regatas de los Juegos Olímpicos, ustedes han podido ver que a los deportistas les ponen los tracks y eso nos permite ver la regata a los que no corren en cómo van navegando, y después nos permite hacer mucho análisis de regata y mucho análisis táctico de la regata, que ese es otro punto clave, ¿no? Porque nosotros termina la regata, nos volvemos al club y no nos quedamos con nada. Gracias, Flaca. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, decía que si nosotros tenemos la posibilidad de tener un poco más de tecnología a bordo, nos va a ayudar mucho a poder entender esa data.
los sail tracks son muy interesantes y es muy lindo después de un campeonato, y en estos Panamericanos lo usamos mucho, analizar cuáles fueron los errores, cuáles los aciertos y cuáles los errores. Y como entrenador, mi recomendación es siempre tratar de resaltar los aciertos, porque si uno siempre le tira la mala al competidor, es como que se va desmotivado. Tratemos de motivarlos diciéndole, esto está bien, esto estuvo bueno, saquemos esto y quedémonos con lo bueno, porque si no empezamos a bajonearlo y no es la idea. Yo cambié mucho en este tiempo. Bueno, vamos a pasar un poco a la estrategia en la cancha, ¿no? ¿Se sigue viendo las diapositivas? Sí, sí, Agustín. Marisa, vos decime si voy muy rápido también o si se van aburriendo y parame, porque yo agarro y no paro. Dale, dale. Bien, bueno, lo que vimos en la pirámide anterior, ahora lo vuelvo a poner, pero ahora vamos a ir un poquito más profundo sobre esto. Para mí, la estrategia en la largada es una parte muy importante porque es donde nos va a definir cómo vamos a empezar a correr la avenida. No es lo mismo partir en cualquier lado que partir en un punto que nos rinda y partir del lado favorecido sobre todas las cosas. Bueno, después la velocidad es lo que hablábamos recién, ¿no? Que la velocidad nos va a ir compensando todos los errores tácticos y también nos va a ir compensando el poder ganarle al competidor que tenga cerca y poder anticipar, llegar a la última parte de la pirámide, que es cómo voy a entrar a la marca. Si yo estoy rápido y estoy veloz, me voy a poder mover con esa velocidad para donde yo decida ir primero. Bien, paso. Acá puse algunos puntos de la largada. Esperen que voy a correr un poquito esto. Para mí, lo que hay que hacer cuando uno llega a la largada, llegar con tiempo sobre todas las cosas, probar los ángulos de la línea de partida, buscar el lado más favorecido, probar los borneos y las rachas antes de la partida, buscar un lugar claro que pueda alargar con espacio. ¿Por qué digo esto? Porque si yo llego tarde, no tengo ni idea de cómo está el viento, no pude probar la secuencia de borneos, ¿no? El tiempo que tardan en moverse el viento, ni de dónde viene el viento, ni de dónde está la boya y cómo se mueve el viento en cada parte de la cancha, probablemente mi largada sea complicada, que probablemente también se pueda complicar, pero bueno, como dijimos antes, si yo tengo un plan y empiezo a tener todas estas prioridades, probablemente si estoy bien entrenado no me fallen. A la flota de punta y a la flota que está muy entrenada, estas cosas no le fallan. Entonces, para mí lo prioricé de esta manera porque me parecía importante darle un qué hago en cada momento. Esto yo creo que a Marisa se lo pasé y si no después se lo voy a pasar para los que lo quieran, para que lo vean o tengan un poquito más de material para seguir analizándolo. Bueno, la táctica de largada, y acá empezamos a ver un poquito de imagen. La figura 1, estar sobre la línea, sobre todas las cosas estar sobre la línea, ¿no? Porque si yo estoy fuera de la línea, y después vamos a verlo en otros gráficos, van a notar la diferencia, no voy a partir con la flota, voy a partir atrás. Entonces, para mí es muy importante partir con la flota. Ahí la flota está bastante alineada, por lo que pueden ver en la figura 1, bueno, es la misma figura, pero ven que la flota está bastante alineada. Entonces eso es un punto crítico, es un punto clave. La figura 2 se puede ver que el barco que yo marco con la flecha está destapado, ¿no? Creo que no sé si es Brasil 30, no sé cuánto, bueno, está bastante destapado y tiene lugar para correr, para derivar y generar buena velocidad. Entonces, ese también es un punto que es de mucha importancia y eso yo lo puse como en la parte de tener mucha velocidad para nadar destapado, porque el salir con velocidad a mí me da la posibilidad de elegir hacia dónde voy. La verdad que
por lo que se ve acá estaba apagando más el pin que la lancha, pero bueno, lo quise poner porque se veía que por lo menos estaban sobre la línea y que tenía la opción de correr con velocidad, y el correr con velocidad también me permite salir de ese cono de desvente o de esa área sucia de viento a donde están todos los barcos largando. Entonces, si yo estoy navegando en una posición más cómoda porque tengo más presión de viento, probablemente, bueno, asumo un poco de riesgo largando ahí, pero me voy a ir pegando a los barcos del lado que yo quiero ir. Vamos a pasar a algunos tips de la largada. Bueno, concentración sobre todas las cosas, súper concentración, no puedo estar hablando con no sé, con fulanito del gallo, de la galla que tengo al lado, y de lo que me dijo y lo que me dejó decir. Dejar las cosas superfluas para después de la regata, para el tercer tiempo, y aprovechar el momento de la regata para sacar lo mejor de uno, ¿no? Para eso nos preparamos, para eso nos ponemos en una cancha de regata, si no sería una pichanga. Bueno, después la seguridad, ¿no? De vuelta, si yo pude medir todo lo anterior en la prelargada, tengo la seguridad de lo que voy a hacer. La velocidad, la decisión del lado por donde voy a correr, ese tiene que ser mi plan y mantener mi plan. Y después los protocolos de emergencia. Ha pasado muchas veces que en una largada me he quedado pegado con un barco o me han penalizado y no he podido salir para el lado que yo quiero, y ahí es donde yo tengo que empezar a utilizar protocolos de emergencia. Bueno, un protocolo de emergencia es saber para dónde voy a salir y tratar de mantener mi plan original para poder volver a ponerme en la condición que yo quería inicialmente. ¿Está? Bueno, tip para la primera salida: velocidad, control de flota. ¿A qué me refiero con esto? Yo no me puedo tirar. La velocidad me va a permitir moverme tácticamente para el lado que quiero. El control de flota lo tengo que tener generalmente cuando yo voy con un pack de barcos. Tengo que ir cuidando a la flota. Yo no me puedo separar de la flota. Tengo que tratar de aprovechar, navegar lo más compacto a esa flota posible para tratar de que la flota no se me separe. Si yo me corto y me voy hacia otro lado y me abro un borde, tengo que estar muy seguro de que me va a rendir tomar esas decisiones. Esto es asumir riesgo. Pero si no, yo lo que voy a tener es que tener muy claro de navegar en el mismo cuadrante y en la misma baldosa que está navegando el resto de la flota. Y como último, cruces precisos. A mí no me sirve de nada tirar bordes, cruzar por la popa de todos los barcos, porque estoy asumiendo que estoy cruzando último. A mí lo que me conviene cuando voy a hacer un cruce es tratar de cruzar y mantenerme. Para eso había puesto el pizarrón que se cayó. Voy a borrar algunas cosas. ¿Vamos bien hasta acá, Marisa? Sí, sí, perfecto. En un cachito que pensé que esto borramos más fácil y hay que darle con lija 600. Para mí, ¿no? Si la flota, vamos a sacar el comité de regata y vamos a poner más barquitos, la flota viene corriendo así, no sé si llegan a ver ahí, voy a poner un poquito más acá, la flota viene navegando con buenas, y yo sé que voy a tener que derivarles, pero quiero seguir yendo para este lado, ¿no? Porque el viento está entrando de acá. Entonces, yo tengo dos posiciones. Estos barcos me están cruzando todos, ¿sí? Yo voy a cruzar por la popa, pero esto que pongo acá son corredores. Cuanto más amplios son los corredores, Agustín, ¿no? Agustín, sí. Si puedes enfocar mejor el pizarrón, por favor. Ahí lo ven. Ahí se ve mejor, Marisa. No. Espera. No. Saca tu cabeza, pelado, y corre el pizarrón hacia tu cabeza. Es que corre el pizarrón hacia tu cabeza, pelado. A ver ahí. Por eso.
Saca tu cara, corre un poquito más hacia tu cara el pizarrón. Ese. Más, muévete, pelado. No se ve el bote lila. ¿No se ve el bote lila? A ver, ahí, no sé. Ahí sí, pues. Ahí sí. Bueno, decía que cuando los corredores son cortos, el tener que virar sobre un corredor corto es asumir mucho riesgo. Lo que nosotros tenemos que lograr es tratar de ponernos en una posición cómoda. Cuando los corredores son más largos, este barco que cruzó con malas probablemente pueda tirar al lado de la flota y volver a lo que decíamos antes, a navegar con todos estos barcos para el lado que quería en una posición más cómoda y entrar a definir llegando un poquito más cerca de la boya, depende de cómo se dé. Pero eso, por eso digo que hacer cruces tienen que ser cruces precisos. Ahora, voy a borrar estas líneas, esperen. Si viene toda la flota cruzando acá, y yo cruzo a todos estos barcos por popa, ¿no? Este barco amarillo viene cruzando a todos los barcos por popa, estoy asumiendo que ¿qué? Que estoy último. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo para el otro lado, para virar, para quedar último. En cambio, si yo puedo elegir meterme en algún momento entre estos barcos, bueno, probablemente esté navegando con el grueso de la flota. ¿Está? Esto pasa mucho por inseguridad, ¿no? Porque como veo que vengo último, me agarra esa desesperación y bueno, cruzo a todos los barcos y me voy a tratar de meter por donde pueda a llegar hasta el otro lado de la cancha. Y no era el plan original, a lo mejor mi plan original era correr por la izquierda de la cancha y terminé corriendo por la derecha. Entonces, a eso voy con el tema de los cruces. Uno tiene que tener mucha seguridad para no cometer este tipo de errores. ¿Se entendió? Chau, no se entendió nada. Clarísimo. ¿Se quedó claro? Bueno. Respóndale, Evo. Bueno, bien, sigo. Llegando a la marca, bien. Esta para mí es una de las partes más apretadas de la cenida, ¿no? Porque voy a usar de vuelta el pizarrón, no sé si están viendo la imagen, pero acá es cuando yo tengo que empezar a anticipar cómo voy a cerrar mi llegada a la marca. Y después en el próximo con el PowerPoint que veamos, van a ver por qué es tan importante esto. Porque esto me define a mí de cómo voy a entrar y en la posición que voy a entrar. Si yo soy un deportista que estoy bien entrenado, estoy en una buena velocidad y tengo que ganar una posición, es muy importante saber que cuando venimos en malas, entrando a la marca, y hay mucha flota atrás, es mucho el riesgo que voy a asumir. Entonces yo tengo que tratar de anticiparme con buen tiempo a saber qué lugar voy a ocupar para poder entrar en la marca. Y ahí es donde de vuelta va a empezar a asumir el riesgo. Es preferible perder un barco, perder dos barcos, pero entrar cómodo en una marca, que llegar a la marca, virar sobre la marca, tocar la marca, que me protesten, tener que hacer un 360 y perder a lo mejor, en vez de 1 o 2 barcos, 15. Esto pasa mucho cuando hay flotas numerosas. Y cuando hay flotas chicas, también pasa mucho, y el daño es peor. ¿Por qué? Porque cuando hay una flota chica, los barcos derivaron y se me fueron. ¿Está? Entonces, cuando yo voy a entrar a una marca, ¿no? Y ¿Agustín? Mm-mm.